¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Ingrid Chávez Izquierdo y en esta oportunidad vamos a tratar lo que son los diámetros de la pelvis, los diámetros fetales y lo que es el mecanismo del parto en una posición occipito-ilíaca derecha transversa. Comenzamos. Este de acá es una maqueta de pelvis, ¿no? Y aquí vamos a observar lo que es el sacro, el hueso del sacro. Dentro del hueso, aquí en la parte del hueso del sacro vamos a encontrar lo que es el promontorio del sacro y que nos va a servir para lo que es uno de los diámetros de la pelvis. También vamos a observar lo que es el coxis. El coxis va a tener la característica de poder hacer la retropulsión, con lo que va a favorecer la expulsión del feto, ¿no? Y también vamos a ver lo que son las crestas ilíacas, el ilio, estoy aquí para ser más exactos. También vamos a ver la línea terminal, las crestas del pubis y este de acá que es la sínfisis del pubis. Ahora, si colocamos así, también vamos a poder observar estas pequeñas protuberancias, ¿no? Que en el caso de la mujer son rombas, no son puntiagudas, son rombas. Y esto de aquí van a ser las espinas isquiáticas. Ahora, aquí también vamos a ver estos dos huesos que se van a llamar los isquio y que también nos van a servir para una de las medidas. Los diámetros de la pelvis. Antes que nada debemos tener en cuenta que está dividido en tres estrechos: estrecho superior, estrecho medio y estrecho inferior. Entre los estrechos superior vamos a encontrar los diámetros anteroposteriores, transversales y oblicuos. En los anteros posteriores tenemos el promonto suprapúbico, que va desde el promontorio hacia la parte superior de la sínfisis del pubis. Va a tener una medida de 11 centímetros y también se le llama conjugado anatómico. El promonto retropubiano, que va desde el promontorio hacia el culmen del retropubis. Este va a tener una medida de 10.5 centímetros y también es llamado conjugado obstétrico. Y el promonto subpúbico, que va desde el promontorio a la parte inferior de la sínfisis del pubis. También llamado conjugado diagonal, va a tener una medida de 12 centímetros y este es el que usamos para hacer los actos vaginales. Los transversos. Tenemos el transverso anatómico que mide 13.5, el transverso anatómico que mide 13.5. Él toma los puntos más alejados de las líneas innominadas. Y antes tenemos el transverso útil, que va a estar a igual distancia del promontorio y de la sínfisis del pubis. Este tiene una medida de 13 centímetros. De ahí tenemos los oblicuos, que el oblicuo izquierdo, que va de la eminencia iliopectinia izquierda a la articulación sacroilíaca derecha, y este va a medir 12.5 centímetros y la eminencia iliopectinia derecha, que va a la articulación sacroilíaca izquierda, y esta va a medir 12 centímetros. Este sería el oblicuo derecho. En lo que es el estrecho medio, vamos a encontrar lo que son transversos y anteroposteriores. Dentro del transverso va a estar el biciático, que mide 11 centímetros y que va a unir las dos espinas ciáticas. Y tendremos también el que es
sacropúbico. El sacropúbico va a estar desde la segunda, tercera vértebra del sacro hacia la parte inferior del pubis. Y esta va a tener una medida de 12 centímetros. Vamos a ver también lo que son el estrecho inferior. El estrecho inferior va a tener un diámetro transversal, un único diámetro transversal que va a ser este de aquí, que es el biisquiático, que tiene una medida de 11 centímetros. Y en obstetricia mayormente lo medimos, ¿no? Así, cuando colocamos el puño, ¿no? Ya nosotros sabemos la medida de nuestro puño, que va de acá a acá, toda esta medida. Y tenemos también dos medidas anteroposteriores, que es el subsacro subpubis y subcoxis subpubis. Entonces, en el subsacro subpubis, vamos a ver desde la parte inferior de la sínfisis del pubis hacia la parte inferior del sacro. Este va a tener una medida de 11 centímetros. Y la última, que es de la parte inferior de la sínfisis del pubis a la parte inferior del coxis. Este va a tener una medida de 9.5, pero con la retropulsión va a poder llegar hasta 11 centímetros. Esta retropulsión, esta característica de la retropulsión va a ayudar en lo que es la expulsión del feto, ¿no? Ahora vamos a ver las partes fetales. Para la somatometría fetal, primero vamos a ver algunos puntos, a identificar algunos puntos para podernos ayudar en lo que es diámetro fetal. Tenemos el mentón, tenemos el frontal, el bregma, el sincipucio, el occipital y el suboccipital. Entonces, las medidas anteroposteriores son el occipito frontal, que une el hueso frontal con el occipital, que tiene una medida de 12 centímetros y un perímetro de 34. El suboccipito frontal, que tiene una medida de 10.5 centímetros, y un perímetro de 33 centímetros. El suboccipito bregmático, que tiene una medida de 9.5 y un perímetro de 32 centímetros. Y tenemos el sincipucio, el sincípito mentoniano, que une el sincipucio con el mentón y tiene una medida de 13.5 centímetros y un perímetro de 36 centímetros. También vamos a encontrar el submentoniano bregmático, que es un mentoniano bregmático que va a tener una medida de 9.5 centímetros y un perímetro de 32 centímetros. Este va a unir el mentón con el bregma. Para los diámetros transversales colocamos así, y el diámetro que va a unir a los dos temporales es el bitemporal con 8 centímetros, y el que va a unir los dos parietales es el biparietal con 9.5 centímetros. Para los diámetros del cuerpo, primero nos vamos a ubicar los acromios, y esta medida de aquí se llamará biacromial. Va a medir 12 centímetros y va a tener un perímetro de 35 centímetros. Y el bitrocanterio, que va a unir los dos trocánteres, va a tener una medida de 9.5 centímetros y un perímetro de 27 centímetros. Ahora veremos lo que es mecanismo de parto. Para ello es muy importante tener en cuenta una mnemotecnia que es ADRERE.
A de acomodación, orientación y adaptación al estrecho superior. D de descenso y encaje. R de rotación interna y adaptación al estrecho inferior. E de expulsión y desprendimiento de la cabeza. R que es rotación externa de la cabeza y E que es expulsión del resto del cuerpo y desprendimiento de los hombros. Para ello ahora vamos con la primera etapa, que es la etapa de acomodación, orientación y adaptación en el estrecho superior. Entonces, el feto se va a acomodar, se va a orientar y se va a adaptar buscando los mayores diámetros de la pelvis, del estrecho superior de la pelvis. Estos diámetros van a ser el diámetro transverso útil y el diámetro oblicuo izquierdo, que mide 12.5 centímetros. Mientras que el feto va a tener una actitud indiferente y va a ofrecer los diámetros de occipito frontal, que mide 12 centímetros, el bitemporal, que mide 8 centímetros, y el biparietal, que mide 9.5 centímetros. La segunda etapa va a ser la etapa de descenso y encaje, por la cual la cabeza del feto desciende con movimientos sinclíticos y asinclíticos. Y buscando el menor diámetro de su cabecita. Entonces, va a empezar a flexionar su cabeza y va a pasar del diámetro suboccipito frontal, que mide 10.5 centímetros, al diámetro suboccipito bregmático, que mide 9.5 centímetros, para ubicar su menor diámetro, así. Y la pelvis se va a ofrecer el diámetro biciático, que es la unión de las dos espinas isquiáticas, que miden 11 centímetros, y el diámetro anteroposterior sacropúbico. Que mide 12 centímetros. Entonces, el feto haría un movimiento así dentro de la pelvis. Entonces, en descenso y encaje, lo que va a hacer el feto es flexionar para ofrecer su menor diámetro en lo que es en el estrecho medio, ¿no? Un movimiento así, más o menos. Ahora, en la tercera etapa, que es la etapa de rotación interna de la cabecita y adaptación al estrecho inferior, la cabeza se va a adecuar al mayor diámetro de la pelvis, ¿no? Y en este caso estamos viendo que es una presentación occipito ilíaca derecha transversa, ¿no? Que sería así, derecha transversa. Y lo que va a hacer el feto, lo que necesita hacer el feto, es hacer una rotación de 90 grados, porque es transversa, ¿no? Si fuera un occipito ilíaca izquierda anterior, haría uno de 45 grados. El feto va a hacer una rotación hasta que el occipucio choque o llegue a la altura de la sínfisis del pubis, y se va a dar una presentación occipito pubiana para que pueda después pasar
a la cuarta etapa, que sería extensión y desprendimiento de la cabeza. Cuando ya tenemos una presentación occipito-pubiana, la cuarta etapa de extensión y desprendimiento de la cabeza, el occipucio se apoya en la parte inferior, de la sínfisis del pubis, mientras que la carita va a recorrer la concavidad del sacro, haciendo un movimiento de hiperflexión, ¿no? ¿Y cómo es el movimiento de hiperflexión? El feto va a hacer esto. ¿Qué diámetros va a ofrecer la pelvis? La pelvis va a ofrecer el diámetro subcoxis subpubis. Subcoxis subpubis, que de los 9.5 centímetros que tenía, por la retropulsión al momento de que la cabecita va a hacer la hiperflexión, va a tomar una medida de 11 centímetros para poder hacer lo que es la expulsión de la cabecita. ¿No? Para la rotación externa de la cabeza, que es la quinta etapa, la cabeza sale del occipucio púbica, y rota hacia el lado donde estaba anteriormente, es decir, al occipito ilíaca transversa derecha. Va a rotar, ¿no? Y a esto se le va a llamar restitución. Bueno, finalmente, después de haber hecho la restitución, pasamos a la sexta etapa, que es expulsión del resto del cuerpo y desprendimiento de los hombros. Aquí vamos a ver que primero se va a desprender el hombro anterior y luego, en este plano, y luego el hombro posterior. Y se da lo que es el expulsivo. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y hasta luego.